Bueno, ¿cómo uno se organiza para resolver un problema? Y en general hay como una especie de hoja de ruta, ¿no? Que es lo que yo voy a llamar organización básica a los fines de resolver más o menos, o de plantear y resolver un problema. Lo primero que uno hace, o trata de hacer, es identificar las variables que intervienen en el problema. Por ejemplo, volvamos a la torre y la bala de cañón, la altura, digamos, genera un tiempo, a mayor altura mayor tiempo, pero no hay una proporcionalidad, ahí tenemos identificadas las dos variables que intervienen y eventualmente los parámetros como por ejemplo el de la aceleración de la gravedad, pero las variables sobre todo, ¿no? Y decir, si a mí me interesa estudiar cuánto tiempo tarda de acuerdo a la altura desde la que cae, estamos diciendo a cada altura qué tiempo le corresponde. Y estamos de alguna manera implícitamente diciendo que la variable independiente es la altura y la variable dependiente es el tiempo que tarda. Luego, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, ¿qué tipos de valores, tratar de reconocer qué tipos de valores pueden tomar las variables dependiente y la independiente? ¿Sí? En el caso de la torre y la bala de cañón, uno diría la altura podríamos tomar un número real, porque puede ser, si la mido en metros, puede ser 20 metros o puede ser 20,5 metros o 20,53 metros. Son distintas alturas y la altura la podemos medir a través de números reales. Y el tiempo también quizás nos convenga, o digamos, la altura obviamente puede ser un real que no va a ser negativo, eso, y el tiempo también podría ser un tiempo que sea un número real no negativo, ¿sí? Pero de acuerdo al problema, normalmente la naturaleza del problema que uno estudia indica o sugiere cuál es el tipo de valores que cada variable puede tomar, la independiente y la dependiente. Y acá viene la parte ardua y más delicada, que es cómo se interrelacionan esas dos variables. Un cambio en una de ellas produce un cambio en la otra, pero si, por ejemplo, en el caso de la torre, si cambia un metro la altura, ¿cuánto cambia el tiempo que tarda en caer? Bueno, esas son preguntas en general complicadas de responder. Allí ustedes sabrán que hay que aplicar un poquito, afortunadamente Newton y su teoría nos ayuda en ese problema. Y digamos, todo lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, ahí viene la teoría de la ciencia a la que pertenece el problema que se está estudiando. La matemática siempre, en esos casos, interviene como una herramienta para describir cuantitativamente cómo se relacionan las variables del problema. Entonces, describir un mecanismo por el cual, conocido un valor concreto de la variable independiente, podamos determinar el valor de la variable dependiente. Por ejemplo, si me voy a una torre con altura 40 metros y dejo caer la bocha, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Sí? ¿Qué tiempo le corresponde a 40 metros, por ejemplo? ¿Qué tiempo le corresponde a 10 metros? ¿Qué tiempo le corresponde a 5 metros? Cada valor de la variable independiente genera su correspondiente valor en la variable dependiente. Entonces, ¿cómo es esa interrelación? ¿Cómo se relacionan los valores de una con los valores de otra? Ese es el mecanismo que buscamos al resolver un problema. ¿Sí? Digamos, la clave del problema es encontrar ese mecanismo. Pero que la determinación del valor de la variable dependiente sea sin ambigüedades. ¿En qué sentido digo sin ambigüedades? Porque una posible solución sería, y mira, si me voy a 10 metros y va a tardar, puede ser un número entre 8 y 40 segundos. No, no he resuelto ningún problema ahí. A lo sumo he logrado una pequeña aproximación, pero si quiero realmente eh,
decir o resolver ese problema del tiempo que tarda la bocha en caer, a cada tiempo está clarito que a cada altura está clarito que le corresponde un tiempo. Y por lo tanto, la fijación del tiempo que tarda tiene que hacerse en base a la altura desde la que cae y sin ambigüedades, o sea que a una misma altura no digamos, y bueno, el tiempo está entre tal y tal valor. No, tiene que ser sin ambigüedades. Justamente eso nos lleva al concepto de función, que vamos a intentar recién explicar ahora. ¿Una función qué es? Es ese mecanismo por el cual a cada valor concreto de la variable le corresponde, digamos, cada valor de la variable genera un valor en la variable dependiente. O sea, ¿cómo están relacionados los valores de una y otra? Justamente ese mecanismo que buscamos para describir cómo varía una en función de la otra, eso es lo que llamamos una función. ¿Sí? O sea, como dice acá, la función es el mecanismo que establece la relación entre los valores que puede tomar la variable independiente con los que respectivamente toma la variable dependiente. O sea, que una función es ni más ni menos, y esta es quizás la definición que más deben ustedes conservar en su cabeza, una función es una regla por la cual a cada valor de la variable independiente se le hace corresponder un único valor de la variable dependiente, es decir, determinado el valor de la variable independiente, eso nos determina un único valor y no dos valores o un rango de valores de la variable dependiente. En ese sentido es que no debe haber ambigüedades, o sea, una función es una manera de asociar valores de la variable independiente con valores de la variable dependiente de modo tal que a cada valor de la variable independiente le corresponda un único valor de la variable dependiente. Y ya que hablamos tanto de las variables, cada una de ellas, ya hemos dicho, es bueno identificar a qué conjuntos pueden pertenecer, qué tipos de elementos son, cómo se los mide a cada variable. Bueno, justamente vamos a llamar dominio de una función al conjunto al que pertenecen los valores de la variable independiente. ¿Sí? O sea, si estamos analizando problemas con una variable independiente y una variable dependiente, la variable independiente tomará valores dentro de un conjunto, depende del problema que estemos estudiando, y ese conjunto se llama el dominio, aunque también algunas veces se llama conjunto de partida de la función. O sea, una función es la forma en la que se asocian los valores de dos variables, una dependiente y una independiente, que aparecen en un problema. El dominio es, o conjunto de partida de la función, o el dominio de la función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y falta decir cómo se llama el conjunto donde están los valores que puede tomar la variable dependiente. A ese le vamos a llamar codominio, que es el conjunto al que pertenecen los valores que puede tomar la variable dependiente. También se llama conjunto de llegada de la función. O sea, toda función de dos variables, una independiente y una dependiente, tiene un conjunto de valores donde se mueve, donde varía los valores que puede tomar la variable independiente, ese se llama el dominio o conjunto de partida, y un conjunto en el que varía o se mueve la variable dependiente, los valores que puede tomar la variable dependiente, codominio o conjunto de llegada. A las funciones, que no son ni más ni menos que mecanismos o reglas para asociar elementos de un conjunto con elementos de otro, las vamos a simbolizar mediante letras, por ejemplo, F, G o cualquier otra letra. Y ya estamos viendo que interviene el nombre de la función, la letra que la representa, digamos, el dominio y el codominio. Entonces, para simbolizar todo eso, nosotros
es usual usar esta notación. F, dos puntitos, X, flechita, Y. Todo esto habla de una función que se llama F, cuyo dominio es el conjunto X y cuyo codominio es el conjunto Y. O sea, esto es taquigrafía, o sea, abreviatura de la función F que tiene dominio X y codominio Y. O sea, F, dos puntitos, X, flechita, Y, significa que estamos considerando una función que se llama F, cuyo dominio es el conjunto X y cuyo codominio es el conjunto Y. Es notación compacta para no tener, digamos, es muy cómodo escribir esto, porque automáticamente uno dice, esta es una función cuyo dominio es el conjunto X y cuyo codominio es el conjunto Y. Por ejemplo, en el ejemplo del banco, teníamos una función, le llamemos F, que era la que describía el monto, la evolución del monto, cuyo dominio era los naturales incluido el cero, porque era 0 periodo, 1 periodo, 2 periodos, etc. Y cuyo codominio, o sea, los valores que de la variable dependiente que era el monto, eran números reales. ¿Sí? Fíjense, todo esto les dice que están considerando una función cuyo dominio es el conjunto de los naturales, incluido el cero, y cuyo codominio es los reales. Así, para hacerlo bien, bien compacto, bien reconocible visualmente, aparte de esta notación. ¿Cómo se lee esto? No se lee F, dos puntitos, X, flechita, Y. Digamos, se podría leer así, pero es mejor leerla de otra manera porque coloquialmente significa más. F es función de X en Y. O sea, una función es función de su dominio en su codominio. ¿Sí? Si el dominio es X y el codominio es Y, entonces esto se lee F es función de X en Y. O también se lee F es una función que va de X a Y. Sobre todo cuando lo leemos así, tiene sentido llamarle a X conjunto de partida y a Y conjunto de llegada. Cuando el dominio es un subconjunto de los reales y además el codominio es un subconjunto de los reales, es decir, R es un conjunto numérico. Por lo tanto, cuando X e Y, los dos son conjuntos numéricos, la función F se llama función numérica. Y les aclaro que en este curso, en lo que más vamos a estar interesados, casi exclusivamente vamos a estar interesados en las funciones numéricas. O sea, en otras palabras, cómo relacionar números de un conjunto con números de otro conjunto. No quiere decir que no vayamos a ver funciones donde el dominio o el codominio puedan ser, qué sé yo, conjuntos de personas, por ejemplo. También ahí se pueden plantear funciones. Entre cualquier parejita de conjuntos se pueden plantear funciones. Así que nosotros vamos a ver también en este curso algunas funciones no numéricas, pero solo a título de ejemplos, o sea, para ejemplificar ciertos conceptos relacionados a la función. Nuestro interés va a estar principalmente centrado en las funciones numéricas, que son aquellas que tienen el dominio y el codominio subconjuntos de los números reales. Cuando uno quiere definir una función, en realidad lo que quiere decir es cómo se relacionan elementos de un conjunto X con elementos de un conjunto Y. Cómo se relacionan valores de la variable independiente X que está en el dominio con valores de la variable independiente que está en el codominio. Hemos dicho que esa relación que se puede establecer tiene que hacerse sin ambigüedades. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una función está bien definida? Y ya vamos a ver unos ejemplitos que nos van a hacer ver bien este tipo de conceptos. La función está bien definida, o sea, es una función cuando a cada elemento X del dominio se lo relaciona con algún elemento Y del codominio, y dicha relación no tiene, como decíamos hace un rato, ambigüedades, es decir, conocido el valor X chiquita dentro del dominio,
existe un único, fíjense, existe un único, están subrayadas las palabras existe y único, elemento, conocido un elemento del dominio, existe un único elemento del codominio que se relaciona a Sx a través de la función f. Acá esas dos palabritas, existe, existencia, único, unicidad. Unicidad viene de único. Esto lo que les dice, y vamos a mencionarlo constantemente en el curso, es que una función cumple las condiciones estas de existencia y unicidad. A cada elemento X del dominio se le asocia un único Y del codominio a través de la función. Decimos entonces que, ¿cómo simbolizamos que a un elemento X se le asocia un elemento Y? A X le corresponde Y a través de F. O sea, una función no es ni más ni menos que una lista de parejitas que se forman con una cierta regla. Y cuando la regla está bien, a cada X le corresponde un Y a través de la función. Eso significa que X e Y son una de las parejitas que se ha formado a través de esa regla que establece F. Otra manera de leer esto mismo es que X está relacionado con Y a través o por medio de F. Otra manera es que F transforma X en Y. Todas estas son maneras de leer el hecho de que por una función f el elemento x está relacionado con el elemento y. Y una última, que vamos a usar también, una última frase es: y es la imagen de x vía o a través o por medio de, este vía no es la vía del tren, sino por medio de la función f. Y estas cuatro cosas que en realidad quieren decir lo mismo y de lo que ya vamos a ver ejemplos, se simbolizan así. Decimos que y es igual a f de x. F porque se supone que es la función, el nombre de la función que estamos estudiando. F y con un x entre paréntesis se lee f de x y significa la imagen de x a través de f. Entonces esto dice y es igual o es la imagen de f a través de x, de x a través de f. También, como las funciones son ni más ni menos que reglas para asociar elementos de un conjunto con elementos de otro, podemos pensar en los pares ordenados, que ya sabemos qué es lo que son, y en cada par ordenado hay dos componentes, una de ellas está en el dominio, la otra está en el codominio, y si ellos son los asociados, la parejita asociada por esa regla que establece f, entonces escribimos xy pertenece a f. No se mareen, todo esto es terminología que ya vamos a practicar en el ejemplo que viene justo después de esta diapositiva. Entonces, fíjense, como para resumir, cómo anotamos una función. Decimos el nombre de la función que va de x a y que a cada x le hace corresponder, acá hay este simbolito es, le hace una flechita con una patita vertical acá, le hace corresponder. La función f a cada x le hace corresponder a algún elemento y que se llama, que es igual a la imagen de x a través de esta función f. Todo esto representa en dos renglones todo esto. Es decir, deja clarito, esta es la notación que empleamos para definir una función. Anotamos el nombre de la función, el dominio, la imagen, el codominio, con un dos puntitos y una flechita, y decimos que a cada x se sobreentiende que esto es un elemento genérico de este conjunto, se le asocia o le hace corresponder algún elemento y que es la imagen de x a través de f. Hasta ahora no hemos hecho la parte central, que es
trabajar en que cuál es el mecanismo está descrito a través de esto. Y vamos a ver ahora mismo ejemplos, perdón, después de esta diapositiva vamos a ver ejemplos. Justamente, ¿cómo se describe? Si yo tengo dos conjuntos y quiero establecer una regla por la cual cada elemento de un conjunto quede asociado con un elemento del otro conjunto, tengo que darlo de alguna manera, tengo que establecer algún mecanismo, como decíamos. ¿Cuáles son esos posibles mecanismos? Una es, o sea, la regla para decidir cuáles son las parejas que quedan relacionadas a través de una función, esas reglas se pueden darse de distintas maneras. Una podría ser una expresión coloquial que define a las parejas. O sea, hablar en español y describir un mecanismo por el cual cada elemento del dominio queda asociado a algún elemento del codominio. Una expresión coloquial, acuérdense, ¿cómo se define una función? O bien a través de una expresión coloquial, o bien a través de una fórmula que me permite obtener cuál es la pareja de X, o bien a través de un listado completo de todas las parejas. Claro, la mejor manera es, mirá, yo te quiero describir cómo se relacionan objetos de un conjunto con objetos de otro conjunto. La mejor manera aparentemente sería decir, bueno, fulano se relaciona con mengano, mengano o perengano se relaciona con sutano y así sucesivamente. Pero ¿qué problema tendría eso? Que si los conjuntos del dominio y del codominio son grandes o si son infinitos como los naturales, por ejemplo, ya la escritura del listado completo se complica. Pero bueno, sería una alternativa. Y una última alternativa por la que se puede definir una función es a través de un dibujo en el que están representadas cuáles son las parejas que forman a esa función, que define esa función, ¿sí? O sea, una función no es ni más ni menos que una lista de parejas y esa lista de parejas se puede describir de varias maneras. Vamos a ver un ejemplo en el que veamos justamente todas esas formas. Supongan ustedes que queremos hablar de una función f que va de un conjunto X al conjunto Y, donde el X es el conjunto de 4 elementos formado por el 3, por el 7, por el 8, por el 11, que Y, o sea, el codominio, dominio 3, 7, 8, 11, codominio todos los números naturales. Y supongamos que yo quiero describir la función f que relaciona a 3 con 10. 3 es un elemento de acá y 10 es un elemento de Y, así que, digamos, podría pensar en asociar al 3 con el 10. Al 7 con el 22, al 8 con el 25 y a 11 con el 34. Esta expresión les permite a ustedes saber quién se relaciona con quién. Por supuesto, está explícitamente dicho. Sin embargo, es una frase coloquial. Por lo tanto, esta frase coloquial define una manera de relacionarse elementos de este conjunto con elementos de este conjunto. De modo tal que a cada elemento de este conjunto le corresponde un solo elemento de este otro conjunto. O sea, al 3 se lo relaciona con 10 y con nadie más. Al 7 con 22 y nadie más, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos una frase coloquial que describe a esta función. ¿Está bien? ¿Encuentran otra frase coloquial? Yo les digo una. Otra frase coloquial para la misma interrelación, el 3 con el 10, el 7 con el 22, el 8 con el 25 y el 11 con el 34. Acá les digo una. F relaciona a cada número con el consecutivo de su triple. ¿Qué es eso? Tomo el número, le calculo el triple, le saco el consecutivo y esa es el número que le corresponde a ese elemento que tomé. Entonces, por ejemplo, al 3 le saco el triple, 9, el consecutivo de 9, 10. Esta
regla le asocia, veamos, al 3 con el 10, por el ejemplo que hice hace un rato. Al 7, ¿con quién lo relaciona esta frase coloquial? Dice, al 7 le relacionamos el consecutivo de su triple. 7, ¿cuál es el triple de 7? 21. El consecutivo es 22. Sí, 7 con 22. 8, el triple es 24, el consecutivo es 25. 11, el triple es 33, el consecutivo es 34. Cualquier persona que no haya leído esta frase de arriba y que lea esta, si yo le pregunto, mirá, F relaciona a cada número con el consecutivo de su triple, le digo, ¿con quién se relaciona el 8? Esa persona, si hace bien las cuentas, me tiene que contestar con el 25. Estas serían entonces no una, sino dos formas coloquiales de definir una misma función. La otra forma que habíamos dicho era una fórmula para quién es la imagen de X vía esta función que relaciona los objetos de esta manera. Bueno, muchas veces la lectura de una expresión coloquial como esta que está acá abajo nos da una idea de cuál es la fórmula, porque hay que agarrar a X, si X vale 3, hay que agarrarlo, multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Si X vale 7, si X vale 8 o si X vale 11. Entonces, miren, en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, decíamos una función se puede definir a través de una expresión coloquial de una o incluso muchas veces son varias las expresiones coloquiales que definen a una misma función. A través de una fórmula, cuando yo digo f de x igual y aparece una fórmula para calcular el asociado a x. Esa fórmula depende de x. La tercera manera de la diapositiva anterior decía a través de un listado literal de las parejitas que quedan formadas. Eso es lo que ustedes hacían cuando hacían una tabla de valores. Ponían unos cuantos valores, en este caso como el dominio tiene 4 elementos, yo puedo hacer de forma completa una tabla que describa a esta forma de correspondencia. ¿Cómo hago? Es una tabla de dos columnas, una columna y dos columnas. En la primera columna pongo los distintos valores de x dentro del dominio. No se me ocurra poner otros valores que no estén acá porque esta función tiene como dominio estos valores, quiere decir que yo estoy autorizado solo a pensar en estos como valores para la variable independiente. Y en la segunda columna pongo la imagen de cada x, o sea, el f de x. Recuerden que f de x es la imagen de x a través de e. Entonces voy haciendo fila por fila, una fila para cada valor de la variable independiente. El primer valor es el 3. ¿Quién es f de x? Tengo que simplemente sustituir a x por 3 aquí. 3 por 3, 9, más 1, 10. Entonces f de x, 10. Esto me está diciendo la parejita, el 3 de acá está relacionado con el 10 de acá, cosa que decía la consigna que definía a esta función f. O también puedo decir que, como decíamos hace un rato, que la parejita 3, 10 es una de las parejas que forma la función f. Porque una función, hemos dicho, no es ni más ni menos que una regla para formar parejas. Al 7, que sería el segundo número, otra fila, 7 por 3, 21, más 1, 22, o 7, 22 pertenece a f. Al 8, que es otro valor posible para la variable independiente, le asocia 3 por 8, 24, más 1, 25. También digo entonces que la pareja 8, 25 es una de las parejas de la función. Y finalmente 11 con 11 por 3, 33, más 1, 34. O sea, 11, 34 es otra pareja de la función. Y podría también escribir explícitamente que la función, hemos dicho que una función es un mecanismo para relacionar elementos de un conjunto con elementos de otro. Como tal, puedo anotar
separadamente todas las parejitas, así o así, o meterlas a las parejas dentro de la bolsa que se llama la función, porque esto me está diciendo el 10, el 3 está asociado al 10, el 7 al 22, el 8 al 25 y el 11 al 34. Visto así, una función no es ni más ni menos que un conjunto de pares ordenados donde en cada uno de ellos la primera componente está en el dominio y la segunda componente está en el codominio. ¿Sí? Y acá están anotados todos los pares ordenados. Cada par ordenado se corresponde con una pareja de las que determina la función.